Damos paso ahora mismo ya a la defensa de los 3 pósters finalistas. Esta mesa está moderada por Sandra Avellaneda Martínez, que es jefe de unidad de enfermería del área funcional de gestión de personas. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Y lo primero, dar las gracias por darme la oportunidad de estar moderando esta mesa y decir que estoy muy ilusionada porque estemos ya celebrando el 10º aniversario de nuestras jornadas científicas, que cada año van creciendo más, y no me refiero solo al número de trabajos que se presentan, sino a la calidad de esos trabajos y a cómo se pueden implementar en nuestras tareas diarias. En esta convocatoria se han presentado 26 pósters, de los cuales se han seleccionado 10 finalistas que hemos podido ver todos colgados en nuestra intranet. Hay que decir, gracias a David Posadas, que nos ha dado los datos de las visitas que se han producido en esa intranet de esos pósters, y hemos llegado a casi las 400 visitas en este mes de noviembre, desde el 6 de noviembre que se han empezado a mostrar. Y eso nos da un dato muy importante, que es el gran interés que tenemos en nuestro hospital en las jornadas científicas y en los trabajos de investigación que tienen gran relevancia en nuestra práctica diaria. Dentro de esos 10 finalistas se han elegido 3 pósters para formar parte de esta mesa, que son los 3 pósters finalistas. ¿Y cómo se han elegido? Pues los principales criterios para elegir entre todos estos 3 pósters son principalmente la metodología, el rigor científico y el impacto que han tenido o tienen en nuestra práctica diaria. Sin más dilación, voy a decir el nombre de los finalistas. Ana Belén Martín Santos, JUE de Anestesia y Reanimación, por su trabajo titulado Efectividad de la formación en técnicas continuadas de reemplazo renal en enfermeras de reanimación. Nerea Antolín Miguel, enfermera de urgencias, por su póster titulado Conocimientos sobre la disfagia en el servicio de urgencias del Hospital Clínico de Valladolid. Irene Alcoceba Herrero, enfermera de cuidados agudos cardiológicos, por su póster titulado Estudios observacional de la percepción visual en personas con COVID-19 en comparación con el paciente sano. Quería dedicar unas pequeñas palabras a este tipo de formato. Hemos estado viendo las comunicaciones orales, y el formato póster es una divulgación científica en enfermería que desempeña un papel crucial al comunicar de manera visual y concisa hallazgos de investigación y práctica clínica, ya que son una herramienta efectiva para transmitir información esencial de manera accesible. La disposición gráfica del póster facilita la comprensión rápida de datos complejos, utilizando elementos visuales como gráficos, tablas y fotografías. Este enfoque visual favorece la asimilación y retención de la información, siendo una oportunidad a la vez que una dificultad añadida para los autores a la hora de la transmisión de información. En resumen, que el formato póster en la divulgación científica en enfermería no solo simplifica la comunicación de información compleja, sino que también promueve la interacción y el intercambio de conocimientos, fortaleciendo así la base de evidencia y la calidad de la atención enfermera. Voy a dar paso al primer póster, a Ana Belén Martín Santos, JUE de Anestesia y Reanimación, por su trabajo titulado Efectividad de la formación en técnicas continuas de reemplazo renal en enfermeras de reanimación. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias al comité organizador y al comité científico, a Marifé por su ayuda con los números, a Mercedes y a Belén por sus jornadas de puertas abiertas en la unidad de investigación, pero sobre todo quiero dar las gracias a las enfermeras y a las TKs de la REA por sus ganas de formarse, por sus ganas de aprender y de mejorar los cuidados a los pacientes. El título de nuestro póster es Efectividad de la formación de técnicas continuas de reemplazo renal en las enfermeras en la unidad de reanimación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Nuestro objetivo era analizar la efectividad de una actividad formativa sobre los conocimientos en las técnicas continuas de reemplazo renal y los cuidados dirigidos a los enfermeros. Estas técnicas son técnicas ampliamente utilizadas en las unidades de críticos para el manejo del fracaso renal agudo, y donde las intervenciones enfermeras y la formación en dicha técnica es muy importante para la aplicación exitosa. Como método hemos realizado un estudio pre-post intervención en la unidad de reanimación con un cuestionario que estaba basado en una revisión bibliográfica consensuada entre expertos y con el que realizamos un pilotaje antes de su puesta en marcha en mayo del 2023.
Este cuestionario consta de 7 ítems con variables sociodemográficas y laborales, como son la edad, el sexo, los años de experiencia laboral, el vínculo administrativo, y 15 ítems que valoran conocimientos teóricos, como son los tipos de terapia, los tipos de coagulación, los parámetros, las alarmas, el citrato. La intervención formativa constó de un taller teórico-práctico de 2 horas de duración que fue impartido por una enfermera experta de nuestra unidad. Como resultado, es decir, que la muestra estuvo constituida por 45 participantes, que el 82% nunca había realizado ninguna técnica de reemplazo renal con citrato. Y respecto al gráfico que tenemos de respuestas correctas, podemos ver que hay 5 ítems que han obtenido menos frecuencia de respuestas correctas en la encuesta posintervención, pero no han tenido ninguna significación estadística. Estos ítems están relacionados con las modalidades de terapia, los tipos de coagulación y la anticoagulación con el citrato. Al no haber mejorado, les hemos analizado con las variables vínculo administrativo y haber realizado recientemente una técnica con citrato y sin citrato, sin haber obtenido tampoco ninguna relación significativa. Con respecto al gráfico de respuestas incorrectas, pues decir que en todos los ítems, excepto en el número 2, que son los tipos de coagulación, la frecuencia de respuestas incorrectas ha disminuido después de la intervención formativa. Y ya para terminar los resultados, en la tabla podemos ver que 10 de los 15 ítems han mejorado sus tasas de respuestas correctas y que de ellos 4 lo han hecho con una mejora estadísticamente significativa. Y estos 4 están relacionados con la conexión del paciente, la detección de la alarma de fuga de sangre, la anticoagulación con heparina y la reposición de cloruro cálcico en el citrato. Para terminar, las conclusiones, pues que una formación actualizada, protocolizada y con prácticas basadas en la evidencia ha podido mejorar la tasa de respuestas correctas en 10 de los 15 ítems y ha disminuido la tasa de respuestas incorrectas en todos los ítems, excepto en uno, en la encuesta posintervención. Como implicación, pues vamos a proponer durante este año 2024 enfocar posteriores formaciones para mejorar los conocimientos de los enfermeros de reanimación en las áreas, por supuesto, que hemos detectado, que son los tipos de terapia, los tipos de coagulación y la anticoagulación con citrato. ¿Todo ello para qué? Pues para garantizar unos cuidados efectivos, seguros y de calidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Belén. La siguiente ponente, Nerea Antolín Miguel, enfermera de urgencias, que nos va a presentar su póster Conocimientos sobre la disfagia en el servicio de urgencias del Hospital Clínico de Valladolid. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Me gustaría dar gracias al comité científico y sobre todo a Mercedes y a Belén por la ayuda. Y bueno, nuestro póster se titula Conocimientos sobre la disfagia en el servicio de urgencias del Hospital Clínico de Valladolid. Este póster es fruto de un trabajo de investigación que hemos elaborado tanto enfermeras como técnicos de cuidados auxiliares de enfermería del servicio de urgencias. Para comenzar, entendemos como disfagia la dificultad para la deglución, es decir, el problema para hacer llegar los alimentos desde la boca hacia el estómago. Las causas más frecuentes pueden ser estructurales, como es el caso de los tumores, problemas posquirúrgicos, o funcionales, que suelen ser las más frecuentes en nuestro servicio y suelen estar asociadas a enfermedades neurodegenerativas y al propio envejecimiento. La prevalencia de estos últimos es muy elevada y con frecuencia poco conocida. Uno de los tratamientos existentes pues, es adaptar la textura y la consistencia de los alimentos. Las complicaciones derivadas de este problema incrementan de manera importante los costes sanitarios y los ingresos hospitalarios. Por ello, el equipo de investigación ha detectado la necesidad de valorar el nivel de conocimientos que poseen tanto las enfermeras como las TCAEs del servicio acerca de los problemas de deglución, de la disfagia y como de las dietas disponibles en el hospital. Los objetivos que nos planteamos fueron, en primer lugar, evaluar la formación recibida de las enfermeras y TCAEs en los últimos 5 años, identificar si las enfermeras y los TCAEs conocen los tipos de dietas disponibles en el centro e identificar si existe una adecuada coordinación con el servicio de dietética. Nuestro estudio fue un estudio de tipo descriptivo transversal a través de una encuesta de elaboración propia basada en una revisión bibliográfica de estudios publicados en los últimos 10 años. La encuesta fue dirigida tanto a enfermeras como TCAEs del servicio de urgencias y las variables que utilizamos para el estudio fueron los datos demográficos y los relacionados con los conocimientos que tenían los profesionales en disfagia y en su manejo en urgencias.
La encuesta fue respondida por un total de 26 TKs y 43 enfermeras, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados. El 68% de los encuestados desconocían el tipo de dietas disponibles en el hospital, el 51% reconocen dificultad a la hora de hacer una buena solicitud de la dieta, el 49% refiere que la coordinación entre el servicio de urgencias y el de dietética podría ser mejorable, y en cuanto a la formación observamos que el 68% contestó no haber recibido formación en los últimos 5 años, y el dato más relevante, que el 100% de los encuestados consideran necesaria una buena formación acerca de la disfagia. Las implicaciones para la práctica que se han derivado del estudio son, en primer lugar, la necesidad de definir un procedimiento para establecer una buena coordinación con el servicio de dietética y organizar sesiones formativas conjuntamente con el servicio de dietética acerca de los tipos de dietas y códigos que se utilizan. Y por último, y para terminar, consideramos que la formación es una herramienta fundamental para un buen manejo de este tipo de pacientes. Muchas gracias. Y por último, Irene Alcoceba Herrero, enfermera de cuidados agudos cardiológicos, que nos va a presentar su estudio observacional de la percepción visual en personas con COVID-19 en comparación con el paciente sano. Muchas gracias y agradecer poder estar ahora aquí. Os voy a presentar un estudio observacional de la percepción visual en personas con COVID-19 en comparación con un paciente sano. A raíz de la pandemia se ha visto que ha habido diferentes alteraciones en la visión, y es verdad que son escasos los estudios que las abordan, ya que en el momento grave de la pandemia, como no tenían morbimortalidad, no se han prestado suficiente atención, y entonces un poco a partir de ese panorama, ¿qué hacemos? Me estoy moviendo, ¿no? El objetivo de nuestro estudio fue comparar la percepción visual de los pacientes con COVID-19 que estaban hospitalizados en comparación con una muestra sana que tienen la misma edad y el mismo sexo, una muestra emparejada. Es un estudio transversal, prospectivo, observacional, que evalúa esa sensibilidad de contraste. Hemos tenido 25 casos que eran pacientes hospitalizados en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid con COVID-19. Y luego hemos tenido 16 controles que eran personas sanas, como ya hemos dicho, emparejadas tanto por el sexo como por la edad. Y como criterios de inclusión eran que tenían que ser pacientes con diagnóstico de COVID-19, con la mayoría de edad sanitaria y que participaron de manera voluntaria. ¿Qué es lo que hemos realizado? Una evaluación, la misma, tanto basal como a los 6 meses. Y lo que hemos hecho mediante un iPad, los pacientes realizaban unos test en los cuales se evaluaban la sensibilidad de contraste. El estudio fue aprobado por el Comité Ético y se realizaron muestras no paramétricas. ¿Qué resultados hemos obtenido? Han participado 25 casos y 16 controles, con una edad similar y una muestra también similar respecto al sexo. Hemos obtenido que la sensibilidad de contraste en el grupo COVID es inferior a la del grupo control, que serían los pacientes sanos, y a los 6 meses también continúan con una peor sensibilidad. En todas las frecuencias espaciales evaluadas continúa esa peor sensibilidad. Respecto a la sensibilidad de contraste en el mecanismo rojo y verde, también hemos visto que es peor en el grupo COVID en relación con el grupo de pacientes sanos, y se mantiene esa peor sensibilidad a los 6 meses también en todas las frecuencias espaciales que hemos estudiado. Y para finalizar, respecto al mecanismo de azul-amarillo, vemos en un primer momento que hay menor sensibilidad de contraste para todas las frecuencias de manera estadísticamente significativa, a excepción de la 4, y a los 6 meses es verdad que es peor la sensibilidad, pero no hay ninguna variable que sea estadísticamente significativa. Entonces hemos concluido que la COVID-19 provoca deterioro en la percepción visual que puede persistir una vez transcurrida la infección, y por ello es importante seguir realizando investigación en este ámbito. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias a las tres ponentes por sus póster y por haberse ajustado al tiempo. Enhorabuena por vuestro trabajo.